Buen día, hermanos, pueden tomar asiento. Y no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y no hay mejor lugar que hayas elegido en esta mañana que estar en la casa del Señor. Amén. Voy a hablarles de una historia que hay en la Biblia sobre un poderoso profeta del Antiguo Testamento que se ocupó mucho de defender la adoración al Dios del pueblo judío y en contra de la idolatría a los leones. Y estamos hablando de Eliseo, del profeta Eliseo. Y este profeta fue poderoso porque confió tanto en el Señor que Dios hizo a través de él muchísimos milagros. Y entre los milagros que hizo, uno de ellos fue que le anunció a él, en primer lugar, que iba a haber 3 años de sequía. Y él pudo profetizar de eso, pudo decírselo al pueblo. Y en ese tiempo de sequía, de pobreza, Dios alimentó a Elías mandándole cuervos que le llevaran carne y pan. Y también hizo otros milagros a través de Elías, como por ejemplo que le mandó a Sarepta, a la casa de una viuda, que por la sequía y por la pobreza y por su condición de viuda, dice que solo le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite para cocinar un pancito, comerlo con su hijo y dejarse morir. Pero llega el profeta Elías y le dice que le debe comer a él. Entonces ella le explica que no tiene nada. Pero Dios ahí obró también. Y dice que nunca se acabó el aceite del jarro ni la harina de la tinaja. Porque Dios es poderoso. Dios estaba con Elías. Y hubo otros milagros también que Elías pudo presenciar. Cuando esta viuda que lo había albergado en su casa y le había dado de comer, tenía un hijo y de repente, de un momento para el otro, su hijo muere. Y nos cuenta la Biblia que Elías clamó por 3 veces para que el Señor le devolviera la vida. ¿Qué creen que pasó? Dios escuchó ese clamor de Elías y el muchacho volvió a vivir. Dice que 3 años después, Elías se presenta ante el rey Acab, que era un rey muy malvado, que se había olvidado de Dios, que no cumplía con nada de los mandamientos del Señor, por el contrario, estaba en la adoración de esto, ¿no? De los Baales. Así que se presenta Elías ante él y lo acusa de esto. Imagínense que era el rey y que venga una persona y lo acuse. Había que tener más que valentía para poder hacerlo, ¿no? Pero Elías le propone a Acab que convoque a todo el pueblo, a todos los israelitas, que convoque a todos los que eran seguidores de Baal y de la reina, de la diosa Acera, que los convoque a todos en el Monte Carmelo. Y yo les voy a leer de la Biblia ahora qué es lo que proponía hacer Elías. Para no perder detalles se los voy a leer. Está en Primera Reyes, capítulo 18, desde el versículo 22 al 24. Y dice: yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 novillos, que escojan uno de ellos, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego.
Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Y qué creen que pasó? Baal estaba sordo, nunca respondió, nunca bajó ese fuego por todo lo que hacían, bailaban, no sé todo lo que hacían los profetas, pero nunca descendió el fuego del cielo. Y voy a leerles del versículo 33 al 38 para poder comprender el milagro grande que Dios hizo en ese momento a través de Elías. Dice, colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías le dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. ¡Wow! Menudo milagro. Yo cuando tengo la caja de fósforo un poco húmeda, no puedo encender la cocina. No sé si a ustedes les pasa. Y sin embargo, con esto todo empapado, el Señor hizo que se prendiera fuego en ese lugar. Pero ¿saben qué pasó después con Elías, con este poderoso profeta? Que después de una lucha muy grande en la que él mató a los profetas de Baal y de Aserá, dice que recibió una amenaza de parte de Jezabel, de la esposa del rey, de que lo iba a matar. ¿Y saben qué pasó con Elías? Se asustó y se fue lejos para salvarse de la amenaza de Jezabel. Dice que se recostó debajo de una retama, que era como una planta de hojas muy chiquitas, pero frondosa, porque se quería cubrir del sol, pero que se recostó ahí para dejarse morir. Yo digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de todo lo que Dios había hecho a través suyo? ¿No lo pudo mantener en su mente? Y no estoy diciendo esto en son de una crítica a un profeta tan grande como fue Elías, sino para que reflexionemos nosotros de cuántas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, clamamos, le pedimos a Dios por un milagro, Dios lo hace y tal vez pasa el tiempo y nos olvidamos de eso que hizo Dios en nuestra vida. Y no debería de ser así. Pero los humanos somos olvidadizos y nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, nos olvidamos de lo que Dios hizo, nos olvidamos de quiénes somos en Él, de lo que Él quiere para nuestra vida. Olvidar puede significar dos cosas. A veces es no recordar algo por accidente, nos olvidamos sin querer, pero a veces también puede ser ignorar un recuerdo que lo hacemos a propósito, no queremos recordarlo. Y Jesús, en su incomparable sabiduría, instauró lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. ¿Por qué?
porque Él sabía lo olvidadizos que somos y sabía que si hacía milagros en nuestra vida, en algún momento nos olvidamos de los milagros. Por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y por eso comemos el pan y tomamos el vino. Dos elementos tan comunes en cualquiera de las casas, en cualquiera de nuestras casas. ¿Para qué? Para que siempre podamos recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y si cumplimos con esto de hacerlo hasta que Él venga, no nos vamos a olvidar de esa entrega maravillosa que Jesús tuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nos olvidamos también muchas veces que Él tiene propósitos con nuestras vidas, dentro de todo lo que olvidamos, ¿no? Y Él creó un mundo impresionante, magnífico, y nos puso para una determinada función. Y no estamos acá y ahora por casualidad. Él tiene algo para nosotros, tiene algo para nuestras vidas que quiere que podamos entender, comprender. Elías volvió a acercarse a Dios. Elías volvió a confiar y a poder decir con todo su corazón, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Que esto sea así también en nuestra vida, que podamos volver a decir después de cada olvido esto, ¿no? Con todo nuestro corazón, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Y en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 8 dice, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron en seco. Él volvió a confiar en el poder del Señor y pudo cruzar en seco el río Jordán junto con Eliseo, que era su discípulo. Y bueno, fue otro milagro que el Señor hizo en su vida y así es que el Señor también quiere hacer muchos milagros y muchas maravillas en nuestra vida. Y ahora voy a hacer un paréntesis para contarles algo que escuché de un predicador y que me gustó muchísimo. Y es que el pueblo judío, el que seguía al Señor, lo hacía con mucha devoción y es como que ponían todo su amor en eso de seguir la palabra del Señor. Y tenían un sistema educativo que era maravilloso. Y estaba dividido en 3 niveles. En el primer nivel iban los alumnos desde los 5 a los 10 años. Y dice que en ese tiempo los chicos tenían que aprender los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, que nosotros llamamos. Y no solo le enseñaban matemáticas en ese sistema educativo, lengua, historia, sino que le enseñaban la Torá. Pero no solo que se la enseñaban, sino que se la hacían amar. Y dice que el maestro judío lo que hacía con estos niños, cuando empezaban a los 5 años, les hacía untar el dedo en miel para que se lo llevaran a la boca. Y cuando los niños estaban haciendo eso, los bendecían diciendo que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es la miel para tus labios. Qué lindo, ¿no? Qué linda enseñanza. Bueno, cuando llegaban los chicos a los 10 años, tenían que pasar al siguiente nivel. Pero la mayoría, la gran mayoría, dejaban ya los estudios y se iban a aprender el oficio de su familia, si eran carpinteros, si eran herreros, si eran comerciantes, iban a aprender el oficio familiar. Pero los que eran más aptos, los que se veía que tenían facilidad para el estudio, podían entrar en este segundo nivel que se extendía hasta los 15 años. Pero ahí tenían que aprender los otros libros del Antiguo Testamento.
los proverbios, los salmos, los profetas mayores, los profetas menores. Bueno, y era mucha la exigencia, así que muchos directamente ni se asomaban a este nivel, se iban directamente a aprender el oficio familiar. Pero algunos pasaban al tercer nivel, y ese tercer nivel empezaba a los 15 años y terminaba a los 30. Y en ese nivel los alumnos tenían que elegir a qué rabino querían seguir. Los rabinos eran los maestros, eran una élite social muy alta, eran el top de la sociedad de esa época, y para una familia judía no había un honor más grande que uno de sus hijos pudiera seguir a un rabino. Así que los muchachos, hablo de muchachos porque no eran muchachas, eran muchachos, elegían un rabino al que seguir, le decían que querían seguirlo, pero el rabino los evaluaba a ver cómo andaban sus conocimientos de los niveles anteriores, y si veía que no estaba en condiciones, le decía: muchacho, anda a aprender el oficio de tu papá, anda a aprender el oficio familiar. Pero a los que los rabinos veían que era de un nivel, que tenían un nivel de conocimiento y que tenían facilidad para el estudio, ¿no? Porque había que estudiar mucho que memorizar. Así que cuando los rabinos veían eso, le decían una sola palabra: sígueme, sígueme. Y ahí los muchachos dejaban todo, dejaban su lugar de nacimiento, dejaban su familia, dejaban su zona de confort y se iban detrás de su rabino. Y los padres, ¿saben lo que les decían cuando se iban? Porque era una felicidad para los padres, no era un motivo, no los iban a ver por muchos años, porque de los 15 a los 30 iban a estar abocados a ir detrás del rabino. Pero los padres estaban tan orgullosos y tan contentos que le decían: que el polvo de los pies de tu rabino se pegue en tu piel. ¿Por qué? Porque los caminos eran polvorientos, el rabino caminaba adelante, el discípulo caminaba detrás, tan cerca del rabino que el deseo de los padres es que estuviera tan cerca que el polvo que levantaba el rabino al caminar se pegara a la piel del discípulo. Qué lindo esto, ¿no? Que así pudiéramos nosotros ser discípulos de nuestro Jesús amado. Y ahora cierro acá el paréntesis, esto es anecdótico lo que les conté, para poder entender que cuando vino Jesús revolucionó todo este sistema educativo. Lo revolucionó porque los alumnos no tenían que ir a buscar al rabino, sino que Jesús fue el que se fue acercando a los discípulos que él quería tener. Y no lo buscó en las sinagogas donde estudiaban, sino en las aldeas, en los pequeños lugares, en las pequeñas aldeas, como pasó con Pedro, que le dijo: sígueme. Fueron las palabras que Jesús le dijo a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo. Dice la palabra que Pedro dejó todo. Y a veces nosotros pensamos en que no podemos porque tenemos una cosa, tenemos otra que solucionar, tenemos un problema. Sin embargo, Pedro no limpió las redes, no las guardó. La Biblia dice que dejó todo y lo siguió a Jesús. Y si nosotros en algún momento creíamos que no estábamos preparados para seguir a Jesús, estamos totalmente equivocados, porque Jesús lo llamó a Pedro, que imagínense, si Pedro era pescador, no hay que cuestionar mucho la cabeza ni pensar demasiado de que no fue apto para poder seguir a algún rabino, ¿no? Estaba haciendo el oficio de su familia. Así que nosotros también tenemos que pensar, porque a veces decimos: no, pero yo no estoy preparado, yo no sé hablar, yo no sé, yo no puedo. Sin embargo,
Dios, a través de Jesús, no buscó ni busca personas preparadas, sino que las prepara, nos prepara para lo que Él tiene como propósito en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial anhela que seamos discípulos de Jesús. Y voy a leer en Lucas capítulo 9, desde el 57 al 62, y dice: iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y vemos acá personas que querían seguir a Jesús, tenían la intención de seguir a Jesús, pero no alcanza solamente con la intención, no alcanza. Lo que nos define como seguidores no son las intenciones, sino los hechos. Y cuando queremos seguir a Jesús, tenemos que renunciar a muchas cosas, a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos, a nuestra zona de confort. Y tenemos que revisar cuáles son nuestras prioridades. Si pensamos que vamos a poder seguir a Jesús una vez que solucionemos todos nuestros problemas, no vamos a seguirlo nunca. Porque la vida está llena de problemas, siempre. Pero a pesar de todo eso, tenemos que ponernos en marcha y seguir a Jesús. Y no estoy hablando de que por eso no vamos a estudiar o no vamos a trabajar, sino que tiene que ver con lo que miramos, con dónde ponemos el foco en nuestra vida. Porque podemos trabajar, estudiar, pero estar tan enfocados en Jesús que podemos ser de mucha bendición en el lugar en que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el lugar que nos toque estar. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 61, dice: y ahora dedíquense de todo corazón al Señor, nuestro Dios. Vivan según sus estatutos y cumplan sus mandamientos, ¿no? Y yo cuando leía esto decía, se ve reflejado en este versículo lo que hacían los judíos con su sistema educativo. Se dedicaban de todo corazón a aprender la palabra del Señor. Dios no nos quiere comprometidos a medias, quiere que estemos totalmente comprometidos, que nuestra vida dependa absolutamente de Él. ¿Y cómo podemos hacer entonces para tener ese compromiso con el Señor? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Yo les voy a leer 5 puntos. Uno dice: leamos la Biblia cada día, no por culpa, no por obligación, por anhelo, porque nuestro corazón lo anhele, lo necesite, leer esa palabra que llena nuestra vida. Y dejemos que Él moldee a través de su palabra nuestros pensamientos y nuestras acciones. Segundo punto, oremos continuamente. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, mantengamos una relación íntima con nuestro Dios. Y para mantener esa relación íntima tenemos que hablar con Dios en todo tiempo, como hablamos con nuestros amigos.
No es un momento, podemos tener un momento ceremonioso en el que nos arrodillamos y que nos ponemos a orar, a hablar con el Señor, pero tiene que ser en todo momento, cuando voy por la calle, cuando estoy sentado en el colectivo, cuando estoy manejando, cuando tengo que afrontar una situación, cuando tengo que decidir algo, todo llevarlo a Dios en oración. ¿Qué es eso? Es eso, charlar con Dios y ponerlo delante de su presencia. Tercer punto, importante, abrimos las orejas. Enraicémonos en la iglesia. Asistamos con regularidad. Sirvamos con constancia. No nos limitemos solo a concurrir. Tenemos que pertenecer. ¿Quién quiere pertenecer en esta mañana? Yo quiero. Miren que Jesús saca la foto. Cuarto, ¿no? Creo que voy para el cuarto, sí. Cuarto punto. Vivamos en obediencia. Porque la obediencia es la puerta de la bendición de Dios. En obediencia a su palabra, en obediencia a las autoridades, en obediencia. No haciendo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y el último y el quinto punto dice, ayudemos a otros a conocerlo, que esto no es otra cosa que pasar la antorcha. Es un efecto dominó. Es pasarle al otro lo que yo ya aprendí. Y este proceso se llama multiplicación. Y eso es lo que anhelamos con la iglesia, lo que trabajamos con los grupos de amistad, el poder multiplicarnos, el poder no solamente que otra persona conozca del Señor, sino también transmitirle todo lo que aprendimos, que pueden ser discípulos de Jesús, pero que vean en nosotros a Jesús reflejado, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de hablar. El compromiso total no es perfección, es dirección. Significa que dirigimos nuestro foco y que ponemos nuestro corazón totalmente en Dios y lo buscamos con todas nuestras fuerzas. Y esto ya lo enseñaba nuestro Padre Celestial en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, versículos del 5 al 9 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbela en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. Y acá también me acordaba del sistema educativo judío, porque le enseñaban a los niños desde muy pequeños a amar la Torá, a que la palabra sea tan dulce como la miel para la boca. Y Jesús también nos explica en Mateo cómo amar a nuestro Dios. Y dice en el capítulo 22, versículos 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la manera en la que podemos mostrarle a Dios que lo amamos, amando a los que nos rodean, y haciendo cosas buenas por los que nos rodean. Dios quiere de nosotros un verdadero compromiso, quiere que luchemos por no olvidar, que luchemos por no olvidar lo que Él hace en nuestra vida. Quiere que estemos todo el tiempo recordando lo que Él hizo por nosotros. Entregó a su Hijo Jesús en la cruz, no solamente para que tengamos vida eterna, porque la vamos a tener si creemos en eso,
pero también para tener una vida abundante aquí en la tierra. Hoy hablábamos, en el fondo, en el tiempo de oración, que a veces pasamos pruebas tan difíciles. Yo me pienso en Jorge, por ejemplo, en este momento, y está pasando una prueba muy difícil. Pero cuánto más difícil sería si no la pasara tomada de la mano del Señor. Y bueno, Alicia también estuvo pasando muchas pruebas y ella nos decía a la mañana que bueno, le pasó esto del accidente, después le entraron a robar, y entonces a veces uno temblequea en la fe, porque nos preguntamos, seres humanos, y nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ella pudo entender también que tomada de la mano del Señor, las cosas son más fáciles. Si nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, y decimos, bueno, yo ya no quiero saber más nada, me voy a la iglesia, no oro más, porque al final Dios no me escucha, los problemas y las situaciones van a salir de la misma manera, pero vamos a estar solos. Por más que nos acompañen un montón de personas y estén a nuestro alrededor, vamos a estar solos. Porque el único que puede saciar nuestra alma, el único que puede saciar nuestro espíritu, es el Señor. Amén. Seamos verdaderos discípulos que responden a ese llamado, al llamado del rabino, del maestro de maestros, que es Jesús, y nos dice, sígueme. Y yo le pedí a Josu que él ponga una canción que se llama así, Discípulo, y quiero invitarlos a que mientras escuchamos la letra de esa canción podamos pasar al frente a hablar con el Señor con sinceridad, con todo nuestro corazón, decirle lo que nos pasa, decirle lo que sentimos, las dudas que a veces tenemos en qué hago, qué no hago, lo sigo, no lo sigo, puedo, no puedo, que se lo pongamos todo delante de su presencia. Y que podemos quedarnos de pie, podemos arrodillarnos. Yo le voy a pedir al pastor que mientras escuchamos esta canción y ustedes tomen ese tiempito para hablar con el Señor, pasen porque el Maestro nos está diciendo, sígueme. No es un llamado de una persona cualquiera, no es un llamado vacío, es un llamado lleno de amor, es un llamado lleno de misericordia, de gracia, de bendición, pero tenemos que escucharlo y hacerlo. Así que yo les propongo en esta mañana escuchar la letra de esta canción porque no sé si tenéis la letra también para pasar, buenísimo. Estén atentos a la letra, porque eso es lo que decía mi corazón por lo menos, así que espero que lo que dice la canción también sea lo que desea tu corazón. Amén.